El motor del Mercedes negro tosió 3 veces antes de rendirse por completo. El chofer salió a inspeccionar mientras Alejandro permanecía inmóvil en el asiento trasero, sus dedos tamborileando con impaciencia sobre el cuero italiano. Tenía una reunión en 40 minutos con inversores de Dubái, contratos por valor de 20 millones de euros esperando su firma, y el universo había decidido detenerse en aquel rincón olvidado de Madrid, donde las fachadas desconchadas contaban historias de siglos pasados. Fue entonces cuando la vio. Carmen Reyes Jiménez salía de la floristería cargando un cubo de metal lleno de claveles rojos, su delantal verde manchado de tierra húmeda, sus cabellos oscuros recogidos en una trenza desprolija que el viento matutino deshacía caprichosamente. Tenía 23 años, pero sus ojos castañoscuros guardaban una sabiduría que desafiaba su juventud. Sus manos, pequeñas pero fuertes, acomodaban cada flor con una delicadeza que Alejandro jamás había presenciado en ninguna sala de juntas, en ningún evento de gala, en ningún rincón de su mundo de cristal y acero. Ella comenzó a tararear una melodía mientras disponía los claveles en la mesa de exhibición. Una canción antigua que su abuela le cantaba cuando era niña, algo sobre amores imposibles y lunas que guardan secretos. No había notado el coche negro, ni al hombre que la observaba desde el interior, con la expresión de quien acaba de descubrir que el mundo es más amplio de lo que jamás imaginó. El aroma llegó primero. Azahar, tierra mojada. El dulzor sutil de las gardenias que esperaban en la entrada. Alejandro, sin pensarlo, bajó la ventanilla. El perfume lo envolvió como un abrazo largo tiempo olvidado, transportándolo a veranos de infancia en el campo de su abuela en Andalucía. Antes de que el dinero se convirtiera en su única medida del éxito, antes de que olvidara cómo se sentía la hierba bajo los pies descalzos. Carmen alzó la vista en ese instante. Sus miradas se cruzaron a través de los metros que separaban la mesa de flores del coche inmóvil. Ella frunció el ceño ligeramente, curiosa ante aquel hombre de traje impecable que parecía tan fuera de lugar en su barrio como un lirio entre malezas. Pero había algo en sus ojos grises, algo que contradecía la frialdad de su apariencia, una tristeza profunda, casi imperceptible, que ella reconoció al instante porque la había visto demasiadas veces en su propio espejo durante los años difíciles. «Buenos días», dijo ella, su voz clara como agua de manantial. «¿Le ocurre algo al coche?» Alejandro parpadeó, sorprendido de que le hablara directamente. En su mundo, la gente esperaba ser abordada, no abordaba. Las jerarquías invisibles dictaban quién iniciaba las conversaciones, y él siempre estaba en la cima de esa pirámide. Pero allí, en aquella calle estrecha donde el sol matutino pintaba sombras alargadas sobre los adoquines, las reglas parecían no aplicar. «El motor», respondió, y su propia voz le sonó extraña, más suave de lo habitual. «Se ha detenido sin previo aviso». Carmen asintió con naturalidad, como si los Mercedes negros se averiaran frente a su tienda todos los días. «Hay un mecánico a 2 calles de aquí. Manolo, dígale que viene de parte de la floristería y le atenderá primero». Hizo una pausa, evaluándolo con una franqueza que lo desarmó. «Aunque supongo que usted está acostumbrado a ser atendido primero en todas partes». No había malicia en sus palabras, solo una observación certera que atravesó las capas de armadura invisible que Alejandro había construido durante 38 años de vida. Él esbozó algo que pretendía ser una sonrisa, pero que salió más parecido a una mueca de perplejidad. «Supone bien», admitió, «pero hoy parece que el universo tiene otros planes». Ella sonrió entonces, una sonrisa amplia que iluminó su rostro moreno y reveló un pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda. Era una sonrisa sin cálculo, sin agenda,
El tipo de sonrisa que Alejandro no había recibido en años, quizás en décadas. «El universo suele tener razón», dijo Carmen, volviendo a sus flores, «aunque tardemos en entenderlo». El chofer regresó informando que necesitaban una grúa. La reunión de Dubái tendría que esperar. Los 20 millones de euros quedaron suspendidos en algún punto entre la realidad y la irrelevancia, mientras Alejandro observaba a aquella mujer desconocida transformar simples flores en pequeñas obras de arte. Sin saber muy bien por qué, caminó hacia la mesa de exhibición. Sus zapatos italianos brillaban incongruentes sobre los adoquines gastados. Carmen lo miró acercarse sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «¿Busca algo en particular?», preguntó ella. Alejandro contempló los claveles, las margaritas, los jazmines que perfumaban el aire. Pensó en su apartamento vacío en el Paseo de la Castellana, en las paredes blancas sin un solo cuadro, en el silencio que lo recibía cada noche como un reproche mudo. «Margaritas», dijo finalmente. «Un ramo de margaritas». Carmen comenzó a seleccionar las flores con movimientos precisos, sus dedos manchados de tierra moviéndose, como si ejecutaran una danza ancestral. Alejandro la observó en silencio, consciente de que algo estaba cambiando dentro de él, algo que no podía nombrar, pero que sentía con la certeza de un terremoto silencioso. Cuando ella le entregó el ramo, sus manos se rozaron brevemente. Fue apenas un instante, el contacto más efímero, pero Alejandro sintió una corriente eléctrica recorrer su columna. Carmen también lo sintió. Él pudo verlo en la forma en que sus ojos se abrieron levemente, en el rubor sutil que tiñó sus mejillas. «Son 12 euros», susurró ella. Él sacó un billete de 50 y lo depositó en su mano sin esperar cambio. Antes de que ella pudiera protestar, ya caminaba de regreso al coche averiado, el ramo de margaritas apretado contra su pecho como un tesoro recién descubierto. Desde la ventanilla trasera, mientras esperaba la grúa, Alejandro continuó observándola. Carmen había vuelto a su trabajo, tarareando aquella melodía antigua, ajena a la tormenta que acababa de desatar en el corazón de un hombre que creía haberlo perdido todo excepto su fortuna. En algún lugar de Madrid, los inversores de Dubái esperaban. En algún lugar, los contratos languidecían sin firma. Pero Alejandro Mendoza de la Vega, por primera vez en 38 años, había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: el deseo de volver a sentir. Y mientras el sol ascendía sobre los tejados de lavapiés, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, una verdad se gestaba silenciosa entre las flores y el asfalto. Algunas historias de amor no comienzan con palabras grandilocuentes ni gestos épicos. Algunas comienzan con un motor averiado, un ramo de margaritas y el roce imperceptible de dos manos, que todavía no saben que están destinadas a encontrarse. Alejandro regresó al día siguiente, y al siguiente, y al otro. Cada mañana, su coche negro se estacionaba frente a la floristería exactamente a las 7, cuando Carmen aún tenía el sueño pegado a los párpados y el café humeando en una taza desportillada. Cada mañana, él pedía un ramo diferente: tulipanes holandeses, rosas de invernadero, lirios blancos que perfumaban el aire con su dulzura empalagosa. Cada mañana, ella lo atendía con aquella sonrisa que parecía contener todos los amaneceres del mundo. Los vecinos comenzaron a murmurar. Doña Esperanza, la anciana del segundo piso, que pasaba las horas vigilando la calle desde su ventana, fue la primera en notar el patrón. «Ese hombre te mira como si fueras agua en el desierto», le dijo a Carmen una tarde mientras compraba sus crisantemos semanales. «Ten cuidado, niña. Los ricos no se enamoran de los pobres, solo nos usan».
Carmen rió con suavidad, restándole importancia. Solo es un cliente, doña Esperanza. Probablemente compra flores para alguna novia modelo o actriz de cine. Pero en el fondo, ella también había notado la forma en que él la miraba. Había notado cómo sus ojos grises se suavizaban cuando ella explicaba los cuidados de cada planta, cómo sus manos temblaban imperceptiblemente al rozar las suyas durante el intercambio de flores y dinero, cómo su voz perdía aquel tono autoritario que debía usar en sus reuniones de negocios y se volvía casi tierna. Alejandro, por su parte, había comenzado a llegar más temprano al trabajo por primera vez en años. Sus socios notaron el cambio con extrañeza. El hombre que solía aparecer a las 11, cuando las reuniones importantes ya estaban en marcha, ahora llegaba a las 9 con una energía desconocida y, inexplicablemente, un ramo de flores frescas en el escritorio. ¿Tienes novia nueva?, preguntó Ricardo, su socio de toda la vida, durante una pausa del café. No, respondió Alejandro, pero su mirada se perdió en algún punto más allá de los ventanales que enmarcaban el skyline de Madrid. Solo he descubierto que me gustan las flores. Ricardo arqueó una ceja escéptica, pero no insistió. Conocía a Alejandro desde la universidad. Había sido testigo de su ascenso vertiginoso en el mundo empresarial, de sus matrimonios fallidos, de la coraza impenetrable que había construido piedra a piedra durante décadas. Algo estaba cambiando, y por primera vez, ese cambio no le daba mala espina. Un viernes de abril, cuando las lluvias primaverales convertían las calles de Madrid en ríos improvisados, Alejandro llegó a la floristería empapado hasta los huesos. Había despedido al chofer 3 calles antes, impulsado por un deseo irracional de caminar bajo la lluvia como no lo hacía desde la infancia. Carmen lo encontró de pie en la entrada, goteando sobre las baldosas gastadas, su traje de 3.000 euros arruinado, su cabello oscuro pegado a la frente y una sonrisa absurda en el rostro. «Dios mío», exclamó ella corriendo a buscar una toalla. «¿Está usted loco?» «Probablemente», admitió él, aceptando la toalla desgastada que ella le ofrecía. «Pero hace años que no me sentía tan vivo». Ella lo miró largamente, intentando descifrar el enigma que representaba aquel hombre. Había investigado un poco después de su tercera visita. Alejandro Mendoza de la Vega, heredero de una fortuna familiar que él había multiplicado por 10 con su olfato para los negocios, 2 divorcios sin hijos, propiedades en 3 continentes, una reputación de tiburón despiadado en el mundo corporativo. Todo lo que ella debería temer, todo lo que la lógica le decía que evitara. Y sin embargo, allí estaba él, secándose el cabello con su toalla vieja, mientras miraba con genuino interés los brotes de lavanda que ella cultivaba en macetas recicladas. «Le prepararé un café», dijo Carmen, más como orden que como ofrecimiento. «Se va a resfriar si se queda así». La trastienda de la floristería era un pequeño santuario que ella había decorado con fotografías de jardines famosos, recortes de revistas de botánica y un mapa de España donde había marcado con chinchetas rojas todos los lugares que soñaba visitar algún día. Alejandro lo absorbió todo con ojos hambrientos, como si cada detalle fuera una pieza del rompecabezas que intentaba armar. «Alhambra», dijo señalando una de las chinchetas. «¿Nunca has ido?» Carmen negó con la cabeza mientras servía el café en 2 tazas disparejas. «Nunca he salido de Madrid, en realidad. La floristería no se atiende sola» y hizo una pausa eligiendo sus palabras. «Digamos que los viajes no están en mi presupuesto». Alejandro aceptó la taza, sus dedos rozando los de ella más tiempo del necesario. El café estaba amargo, recalentado, probablemente del día anterior. Era el mejor café que había probado en años. «Cuéntame», pidió, con una vulnerabilidad que lo sorprendió a sí mismo. «Cuéntame cómo llegaste aquí,
Y Carmen, contra todo pronóstico, contra toda prudencia, comenzó a hablar. Le habló de su padre, un carpintero que había muerto cuando ella tenía 10 años, dejando deudas y 3 bocas que alimentar. Le habló de su madre, que trabajó en 2 empleos, hasta que el cuerpo ya no pudo más, obligando a Carmen a abandonar los estudios a los 16 para hacerse cargo de la familia. Le habló de su hermano menor, ahora estudiando ingeniería gracias a las noches que ella pasaba en vela haciendo arreglos florales para eventos. Le habló de su hermana, casada con un buen hombre en Valencia, con 2 niños que Carmen solo conocía por videollamadas. Le habló de sus sueños: estudiar botánica, tener un invernadero propio, viajar a ver los jardines de Monet en Giverny, los tulipanes de Keukenhof, las rosaledas de Inglaterra. Sueños que guardaba en un cuaderno desgastado porque escribirlos los hacía parecer un poco más posibles. Alejandro escuchó en silencio, su café olvidado enfriándose entre sus manos. Había escuchado historias de superación en conferencias motivacionales, en libros de autoayuda que sus asistentes le resumían, pero nunca una historia contada con tanta dignidad, sin un gramo de autocompasión, con la simple aceptación de quien ha aprendido que la vida no siempre es justa, pero sigue valiendo la pena vivirla. ¿Y tú?, preguntó ella finalmente, clavándole esos ojos castaños que parecían leer su alma. ¿Cuál es tu historia? Él guardó silencio un momento. Nadie le preguntaba eso. Todos conocían su historia pública, el prodigio de los negocios, el Midas moderno, el hombre que todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero la historia verdadera, la de las noches de insomnio, la del vacío que ningún éxito llenaba, la de los matrimonios que murieron de inanición emocional, esa no la había contado nunca. Mi historia, comenzó su voz apenas un murmullo, es la de un hombre que ganó el mundo y perdió todo lo demás, que construyó un imperio sobre las cenizas de lo que realmente importaba, que un día se despertó en un apartamento de 300 metros cuadrados y se dio cuenta de que no había ni una sola persona en el mundo que lo extrañaría si desapareciera. Carmen no dijo nada. Simplemente extendió su mano sobre la mesa de madera gastada y cubrió la suya. Un gesto pequeño, casi insignificante, que a Alejandro le supo a redención. La lluvia continuaba golpeando los cristales de la floristería, el aroma de tierra húmeda mezclándose con el del café viejo y las flores frescas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, indiferente a los pequeños milagros que ocurrían en sus rincones olvidados. Cuando Alejandro finalmente se levantó para marcharse, 2 horas después, el sol había vuelto a aparecer entre las nubes. Se detuvo en el umbral, volviéndose hacia ella. «Mañana», dijo, «¿me permitirías invitarte a cenar?» Carmen sintió su corazón latir con fuerza, los murmullos de advertencia de doña Esperanza resonando en su cabeza. Pero había algo en la forma en que él la miraba, algo que iba más allá de la curiosidad de un rico por lo exótico. Había hambre, sí, pero no de su cuerpo. Hambre de algo más profundo, hambre de humanidad. «A las 8», respondió ella, «pero nada de restaurantes elegantes. Aquí, en el barrio. Quiero que conozcas mi mundo antes de decidir si realmente quieres formar parte de él». Alejandro asintió, y en sus ojos grises brilló algo que Carmen reconoció al instante: esperanza. Esa llama tenue que parpadea en la oscuridad más profunda, negándose a extinguirse. «A las 8», repitió él. «Vendré despacio». Y ella, sin saber aún cuánto peso tenía esa palabra en los labios de aquel hombre, le regaló una sonrisa que él guardaría en la memoria como el más preciado de los tesoros. El restaurante que Carmen eligió no tenía estrellas Michelin ni manteles de lino. Era una taberna centenaria en el corazón de Lavapiés, con paredes de ladrillo visto,
mesas de madera que habían sobrevivido a generaciones y un aroma a cocido madrileño que impregnaba hasta los huesos. Alejandro llegó 10 minutos antes, vestido con unos vaqueros oscuros y una camisa de lino blanca que había tenido que buscar en el fondo de su armario. No recordaba la última vez que había usado ropa informal. Se sentó en la mesa del rincón que Carmen le había indicado y observó el fluir de la vida a su alrededor. Ancianos jugando al dominó, parejas jóvenes compartiendo cañas de cerveza, un grupo de mujeres riendo a carcajadas mientras comentaban algún cotilleo del barrio. Era un mundo completamente ajeno al suyo, y sin embargo, se sentía extrañamente en casa. Carmen apareció exactamente a las 8, con un vestido de algodón azul que resaltaba el tono canela de su piel y unas sandalias de cuero desgastado. Se había soltado el cabello, que caía en ondas oscuras sobre sus hombros, y llevaba un pequeño jazmín prendido detrás de la oreja. Era, sin duda alguna, la mujer más hermosa que Alejandro había visto en su vida. «¿Has venido?», dijo ella sentándose frente a él con una sonrisa que mezclaba alivio y expectación. «Te dije que lo haría. Los hombres dicen muchas cosas, no siempre las cumplen». Había una historia detrás de esas palabras. Alejandro podía intuirlo. Historias de promesas rotas, de corazones destrozados, de la desconfianza que se aprende a fuerza de decepciones. Pero no preguntó. Sabía que las historias importantes se revelan cuando están listas, no cuando se exigen. Pidieron cocido madrileño, el plato que Carmen había compartido con su padre en aquel mismo restaurante cuando era niña. La sopa primero, dorada y humeante, seguida de los garbanzos con verduras, y finalmente las carnes, el chorizo, la morcilla, el tocino que se deshacía en la boca. Era una comida de trabajadores, honesta y sustanciosa, tan diferente de los menús de degustación a los que Alejandro estaba acostumbrado que cada bocado le sabía a descubrimiento. «Mi padre solía decir que un hombre se conoce por cómo trata a los camareros», comentó Carmen mientras observaba cómo él agradecía con genuina amabilidad cada plato que les traían. «Supongo que pasas la prueba. Tu padre era un hombre sabio. Era un hombre bueno, que no es lo mismo, pero es más importante». Hablaron durante horas. Carmen le contó de sus veranos de infancia, en el piso pequeño que compartían 5 personas, de las noches calurosas cuando dormían en el balcón para escapar del calor, de las partidas de cartas con los vecinos, de las fiestas del barrio donde bailaba flamenco hasta que le dolían los pies. Le habló de la biblioteca pública que había sido su refugio durante la adolescencia, de los libros de botánica que devoraba mientras soñaba con jardines que nunca había visto. Alejandro, a su vez, le habló de su infancia en una mansión donde cada habitación era más grande que el apartamento de Carmen. Le habló de los internados suizos, de los veranos con tutores privados, de la ausencia perpetua de unos padres demasiado ocupados construyendo un imperio para construir una familia. Le habló de la presión constante por ser el mejor, por no decepcionar el apellido, por mantener un legado que nunca había pedido. «Parece que ambos crecimos solos», dijo Carmen suavemente, «solo que tu soledad tenía más metros cuadrados». Él rió, una risa auténtica que sorprendió incluso a sí mismo. «Nunca lo había pensado así, pero tienes razón». Cuando salieron del restaurante, la noche había caído sobre Madrid con su manto de estrellas difusas y luces de neón. Caminaron sin rumbo por las calles estrechas, sus brazos rozándose ocasionalmente, el silencio entre ellos cómodo y natural, como el de viejos amigos. Se detuvieron frente a una plaza pequeña, donde un grupo de ancianos tocaba música flamenca, para nadie en particular. Una guitarra rasgaba el aire con acordes melancólicos, mientras una voz cascada cantaba letras de amores perdidos y noches de luna.
Carmen cerró los ojos, dejándose llevar por la música, y Alejandro la observó con una devoción que lo asustaba. ¿Bailas?, preguntó él impulsivamente. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Tú sabes bailar flamenco? No tengo la menor idea, pero estoy dispuesto a hacer el ridículo si tú me guías. Carmen rió, esa risa cristalina que él ya había aprendido a anhelar, y tomó su mano. Le mostró los pasos básicos, guiándolo con paciencia mientras él tropezaba torpemente, y cuando finalmente logró seguir el ritmo, aplaudió con genuina alegría. Los ancianos de la guitarra los observaban con sonrisas cómplices. Habían visto muchas parejas bailar en aquella plaza a lo largo de los años, pero había algo especial en estos dos, la forma en que se miraban como si el resto del mundo hubiera dejado de existir, la electricidad palpable que vibraba entre ellos, la promesa silenciosa de algo que apenas comenzaba a gestarse. Cuando la música terminó, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su pequeño apartamento sobre la floristería. Se quedaron en el umbral, ninguno de los dos queriendo romper el hechizo de la noche. «¿Ha sido?», comenzó él. «Lo sé», interrumpió ella. «Yo también lo sentí». Se miraron largamente, el mundo reduciéndose al espacio entre sus rostros. Alejandro se inclinó despacio, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero ella no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente, que sabía a vino tinto y a jazmín y a todas las promesas que ninguno de los dos se atrevía aún a pronunciar. «Voy despacio», susurró él cuando se separaron. «No tienes que tener miedo». Carmen sonrió, sus ojos brillando en la penumbra. «No tengo miedo, pero ten cuidado, Alejandro Mendoza de la Vega. Los pobres también sabemos amar con intensidad, y cuando lo hacemos, no hay vuelta atrás». Él asintió, consciente de que aquellas palabras eran una advertencia tanto como una declaración. «No quiero volver atrás», respondió. «Quiero ir hacia adelante. Contigo». Ella lo besó una vez más, breve e intenso, y luego desapareció tras la puerta desgastada. Alejandro permaneció inmóvil en la calle vacía durante largos minutos, escuchando los ecos de la música flamenca que todavía resonaban en la plaza cercana. Por primera vez en 38 años, no tenía prisa por llegar a ninguna parte. Por primera vez, el presente era exactamente donde quería estar. Mientras caminaba de regreso hacia su coche, pasó junto a un grupo de jóvenes que lo miraron con curiosidad. Su camisa de lino y sus zapatos de diseño lo delataban como forastero en aquel barrio. Pero él ya no se sentía forastero. Se sentía por primera vez en décadas exactamente donde debía estar. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que aquella noche de vino y flamenco y besos robados era solo el preludio de una tormenta que amenazaría con destruir todo lo que acababan de comenzar a construir. Las semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de felicidad que ninguno de los dos se había permitido sentir antes. Alejandro reorganizó su agenda para pasar las mañanas en la floristería, ayudando a Carmen con los arreglos mientras aprendía los nombres de flores que jamás había oído mencionar. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, descubrieron la satisfacción simple de podar tallos y cambiar el agua de los jarrones. Carmen, por su parte, comenzó a conocer fragmentos del mundo de Alejandro. Cenas discretas en restaurantes escondidos donde nadie los reconocería, paseos nocturnos por el Parque del Retiro, tardes de domingo en el Museo del Prado, donde él le mostraba sus cuadros favoritos con el entusiasmo de un niño. Velázquez pintaba la verdad, le explicó frente a las meninas. No lo que queríamos ver, sino lo que era. Eso es lo que me enamora del arte. ¿Y qué verdad ves tú?, preguntó ella, estudiando la complejidad del lienzo. Antes veía poder, jerarquía, estrategia. Ahora,
Hizo una pausa buscando las palabras. Ahora veo humanidad. Personas reales con sueños reales, atrapadas en roles que no eligieron. Carmen apretó su mano, entendiendo más de lo que él decía. Pero la burbuja que habían construido no podía durar eternamente. La primera grieta apareció una tarde de mayo, cuando un sobre de papel grueso llegó a la floristería con el membrete de un bufete de abogados de Barcelona. Carmen lo abrió con manos temblorosas, mientras Alejandro atendía a una clienta. El contenido le heló la sangre, fotografías de ellos juntos, tomadas sin su conocimiento durante sus citas, acompañadas de un informe detallado sobre su vida, sus deudas, su familia, y una carta fría y quirúrgica que exponía las condiciones. 100.000 euros a cambio de desaparecer de la vida de Alejandro Mendoza de la Vega para siempre. Cuando Alejandro regresó y vio su rostro pálido, supo que algo terrible había ocurrido. Leyó los documentos en silencio, su mandíbula tensándose con cada línea, su respiración volviéndose más agitada. «Mi familia», dijo finalmente, con una calma aterradora. «Reconozco el estilo. Mi hermano debe estar detrás de esto». «¿Tu hermano?» «Sebastián. Siempre ha querido el control total de la empresa. Un escándalo romántico con...» Se detuvo, consciente de cómo sonaban las palabras. «Con alguien de origen humilde, sería la excusa perfecta para cuestionar mi juicio ante la junta directiva». Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. No por el insulto implícito, sino por la confirmación de todos sus temores. Ella era un problema que debía resolverse. Un obstáculo en el camino de personas poderosas que jugaban con vidas ajenas como si fueran fichas de ajedrez. «Quizás deberías aceptar su oferta», dijo, su voz carente de emoción. Alejandro la miró como si hubiera hablado en un idioma desconocido. «¿Qué?» 100.000 euros. Podría pagar las deudas de mamá, enviar a mi hermano a la mejor universidad, quizás incluso viajar a ver esos jardines que siempre soñé. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. Sería lo más inteligente. Él se acercó y tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «¿Crees que me importa lo inteligente? ¿Crees que pasé toda mi vida siendo inteligente para terminar solo en un apartamento vacío?» Su voz temblaba de emoción contenida. «Te quiero, Carmen. Te quiero más de lo que jamás he querido nada. Y ningún hermano manipulador, ninguna junta directiva, ningún sobre con amenazas va a cambiar eso. Pero tu mundo, mi mundo era un desierto hasta que te encontré». La besó en la frente, en las mejillas, en los labios. «No me pidas que vuelva al desierto». Esa noche, mientras la luna llena iluminaba las calles estrechas de Lavapiés, Carmen lloró en brazos de Alejandro. Lloró de miedo, de esperanza, de una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Y él la sostuvo en silencio, sabiendo que algunas batallas no se ganan con palabras, sino con presencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella carta era solo el primer movimiento de una partida que apenas comenzaba. Al día siguiente, los proveedores de la floristería comenzarían a cancelar pedidos sin explicación. Los clientes de toda la vida empezarían a evitar el local. El casero llegaría con una notificación de aumento de alquiler que triplicaba el precio. La maquinaria del poder se había puesto en marcha, y Carmen estaba directamente en su punto de mira. Pero lo que los arquitectos de aquella campaña no habían calculado era la resistencia de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, al abandono de todos sus sueños. Ni la determinación de un hombre que por primera vez en su vida había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La guerra había comenzado, y ambos sabían que, pase lo que pase, ya no había marcha atrás. Julio llegó con un calor abrasador que convertía las calles de Madrid en ríos de asfalto hirviente.
La floristería, que durante generaciones había sido un refugio de frescura y color, ahora languidecía bajo el peso de las circunstancias. Los estantes, que antes rebosaban de claveles y rosas, ahora mostraban espacios vacíos, como sonrisas con dientes faltantes. Carmen había resistido 3 meses de sabotaje silencioso. 3 meses de proveedores que cancelaban a última hora, de clientes antiguos que cruzaban la acera para evitar pasar frente a su puerta, de llamadas anónimas en mitad de la noche, susurrando amenazas que helaban la sangre. Había perdido 15 kilos, sus ojeras profundas contaban las noches sin dormir, sus manos temblaban al intentar arreglar los pocos ramos que aún vendía, pero seguía en pie, y eso enfurecía a quienes querían verla caer. Alejandro había vendido parte de sus acciones para inyectar dinero al negocio, pero Carmen se negaba a aceptar más que lo estrictamente necesario. «Si construyo esto con tu dinero, nunca será mío», le había dicho una noche, sus ojos febriles de determinación. «Y ellos habrán ganado. Habrán demostrado que solo soy una oportunista buscando fortuna. Carmen, por favor. No, si sobrevivimos, será juntos, pero en igualdad. Necesito que entiendas esto». Él entendía, y la admiraba más por ello, aunque cada noche rogaba en silencio que ella aceptara ayuda antes de que fuera demasiado tarde. La ruptura definitiva llegó un martes de madrugada. Carmen bajó a la floristería como cada mañana, el sol aún dormido tras los edificios, y encontró la puerta de cristal destrozada. El interior había sido saqueado, macetas rotas, flores esparcidas por el suelo, tierra negra cubriendo cada superficie como un funeral vegetal. No había dinero robado. El vandalismo nunca había sido el objetivo. Solo destrucción, solo un mensaje claro y brutal. «Ríndete». Cayó de rodillas entre los restos de sus sueños, el olor a tierra mojada mezclándose con el de su propio llanto. Había resistido tanto, había luchado con cada gramo de su ser, y todo había sido inútil. Las flores que había cuidado durante años yacían muertas a su alrededor, pétalos marchitos como promesas rotas. Fue allí donde Alejandro la encontró una hora después, cuando llegó para su visita matutina. La imagen lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, la mujer más fuerte que conocía, reducida a escombros entre los escombros de su vida. Se arrodilló junto a ella sin decir palabra. La abrazó mientras ella sollozaba contra su pecho, su camisa empapándose de lágrimas y tierra. No ofreció soluciones, no pronunció frases vacías de consuelo. Solo estuvo presente, sosteniendo los fragmentos de ella mientras amenazaban con dispersarse. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, Carmen habló con voz ronca. «Ganan ellos. No puedo más». Alejandro la separó suavemente, tomando su rostro manchado entre sus manos. «¿Recuerdas lo que me dijiste una vez? Que las flores brotan en cualquier lugar, hasta en concreto rachado». Ella cerró los ojos, agotada. «Eso fue antes de que destruyeran todo». «No». Su voz era firme, férrea. «Eso es ahora, más ahora que nunca». Señaló una pequeña maceta volcada en la esquina, donde un brote de lavanda asomaba milagrosamente entre la tierra esparcida. «Mira, incluso aquí, incluso ahora, algo sigue creciendo». Carmen miró el pequeño brote verde con ojos nuevos. Era diminuto, frágil, insignificante comparado con la devastación que lo rodeaba. Y sin embargo seguía ahí, tercamente vivo. «¿Qué propones?», susurró. «Propongo que dejemos de jugar su juego». Alejandro se levantó, ayudándola a ponerse en pie. «Tienen poder porque controlan las reglas, pero nosotros podemos crear reglas nuevas». Durante las siguientes semanas, mientras reparaban el local, Carmen y Alejandro
trazaron un plan que nadie habría esperado. En lugar de intentar competir en un terreno donde estaban en desventaja, decidieron reinventar completamente el concepto del negocio. La nueva floristería no vendería solo flores. Sería un espacio de enseñanza, un centro comunitario donde los jóvenes del barrio aprenderían botánica, jardinería, emprendimiento básico. Alejandro aportaría su conocimiento empresarial. Carmen, su sabiduría sobre plantas y su conexión con la comunidad. Juntos crearían algo que ningún sabotaje podría destruir. Una red de personas comprometidas, un tejido social que se fortalecería con cada obstáculo. «Los quieren aislarme», dijo Carmen una noche, mientras dibujaban planos sobre la mesa de la trastienda reconstruida. «Pero las raíces no crecen solas, se entrelazan con otras, se sostienen mutuamente. Eso es lo que haremos. Crearemos un bosque donde ellos querían un desierto». Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y asombro. «¿Cuándo te volviste tan estratega?» Ella sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. «Siempre lo fui. Solo que antes no tenía por qué pelear. La transformación fue lenta pero constante. Los vecinos, que habían observado el acoso con impotencia, ahora encontraban formas de ayudar. Doña Esperanza tejía pequeños adornos para las macetas. El mecánico Manolo donaba materiales reciclados para los talleres. La panadera de la esquina proporcionaba meriendas para los estudiantes. El barrio entero se había convertido en un escudo protector alrededor de Carmen y su sueño renovado. Y cuando los primeros 5 jóvenes completaron el programa inicial, chicos de familias humildes que ahora sabían podar rosales, calcular costos, atender clientes con dignidad, Carmen supo que había ganado una batalla mucho más importante que cualquier guerra con magnates. Había demostrado que el amor, cuando se enraiza en comunidad, se vuelve indestructible. Pero las tormentas más grandes a menudo llegan cuando menos se esperan. Y la que se avecinaba haría parecer insignificante todo lo que habían enfrentado hasta entonces. El otoño llegó con lluvias persistentes que convertían las calles empedradas de lavapiés en espejos líquidos. El proyecto social de Carmen había florecido más allá de sus expectativas. 3 turnos de talleres semanales, 12 jóvenes en formación, 2 antiguos alumnos que ya habían abierto pequeños puestos de plantas en mercados cercanos. Pero el éxito tenía un precio: la visibilidad. Una mañana de octubre, cuando Carmen abría el local rodeada de sus primeros estudiantes del día, un convoy de 3 coches negros se detuvo frente a la floristería. Del vehículo central emergió un hombre cuyo parecido con Alejandro era innegable. Los mismos ojos grises, la misma mandíbula fuerte, pero donde Alejandro transmitía vulnerabilidad oculta, este hombre irradiaba frialdad calculada. Sebastián Mendoza de la Vega había venido a conocer a la enemiga. Carmen Reyes, supongo. Su voz era suave como seda, cortante como un bisturí. Llevo meses queriendo conocer a la mujer que ha hechizado a mi hermano. Los estudiantes retrocedieron instintivamente, percibiendo el peligro en el aire. Carmen les indicó con un gesto que entraran al local. «Señor Mendoza, no puedo decir que sea un placer». Sebastián sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Directa. Me gusta. Mi hermano siempre tuvo debilidad por las mujeres con carácter». Dio un paso hacia ella. «Pero esto ha ido demasiado lejos. Su pequeña aventura está dañando la reputación de nuestra familia». «Con todo respeto, la reputación de su familia la dañan ustedes solos con sus tácticas de intimidación». La sonrisa de Sebastián se congeló. «Cuide sus palabras. No tiene idea de con quién está tratando». «Sé exactamente con quién estoy tratando». Carmen mantuvo la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Un hombre que destruye lo que no puede controlar. Pero aquí no hay nada que destruir que no podamos reconstruir.
Sebastián la evaluó largamente, como quien examina un espécimen inesperadamente resistente. Mi oferta original era generosa, 100.000 euros por desaparecer. Sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Esta es mi última oferta, 500.000. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Lejos de España. Lejos de mi hermano. Carmen miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa, que le hace pensar que mi amor tiene precio. Todo tiene precio, señorita Reyes. Todo y todos. Entonces es usted quien no entiende con quién está tratando. El intercambio fue interrumpido por la llegada apresurada de Alejandro, que había recibido aviso de los vecinos sobre la visita de su hermano. Llegó con la respiración agitada, sus ojos alternando entre Carmen y Sebastián con creciente alarma. «¿Qué haces aquí?» Su voz cortaba el aire. «Intento salvar lo que queda de tu cordura, hermano». Sebastián guardó el sobre rechazado. «La junta se reúne la próxima semana. Si para entonces no has terminado esta situación, perderás tu puesto de director ejecutivo. Y las acciones que vendiste por esta mujer no serán suficientes para mantenerte a flote». Alejandro se colocó junto a Carmen, su mano buscando la suya. «Que así sea. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? La empresa que construiste, el legado de padre, todo lo que eres». «Lo que soy no depende de un título ni de un apellido». Alejandro miró a Carmen con una ternura que hizo retroceder incluso a su hermano. «Lo que soy depende de quién elijo ser cada día». Sebastián los observó con una mezcla de desprecio e incredulidad. «Volverás arrastrándote cuando la realidad te alcance. Cuando el dinero se acabe, cuando ella se canse de la pobreza, cuando recuerdes quién eras antes de esta locura». «No volveré». «Entonces considera esto un adiós definitivo, hermano. Porque después de la reunión de la junta, ya no serás parte de esta familia». Subió al coche sin mirar atrás. La caravana negra desapareció calle abajo, dejando tras de sí un silencio cargado de presagios. Carmen soltó la mano de Alejandro retrocediendo. «No puedo pedirte que renuncies a todo por mí. No me lo pides, yo lo elijo. Pero tu empresa, tu vida». «Mi empresa era mi forma de escapar de la vida». Se acercó a ella tomando su rostro entre las manos. «Tú eres mi forma de vivirla de verdad». Ella cerró los ojos, las lágrimas escapando silenciosas. «Tengo miedo». «Yo también». La besó en la frente. «Pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti». Esa noche, mientras la lluvia repiqueteaba contra los cristales del pequeño apartamento, hicieron planes. Alejandro renunciaría antes de que lo despidieran, mantendría su dignidad. Con las acciones que le quedaban y los ahorros de años, podrían vivir modestamente mientras consolidaban el proyecto social. No sería la vida de lujo a la que él estaba acostumbrado, pero sería una vida con propósito. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Carmen en la oscuridad, su cabeza apoyada en el pecho de él. «Nunca he estado más seguro de nada. Vamos a perder comodidades, vamos a tener días difíciles. Los tendré contigo. Eso es lo único que importa». Ella se incorporó para mirarlo a los ojos. «Te quiero, Alejandro Mendoza de la Vega. Te quiero con o sin apellido, con o sin fortuna. Te quiero como eres cuando estás conmigo, vulnerable, esperanzado, humano. Y yo a ti, Carmen Reyes Jiménez. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, está aquí». Colocó la mano sobre su corazón. «Contigo». Se besaron mientras la tormenta arreciaba afuera, inconscientes de que aquella noche marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Los días por venir traerían desafíos que ni siquiera imaginaban, pero también traerían algo que ningún dinero podría comprar: la certeza de haberse elegido mutuamente, contra todo pronóstico, contra toda lógica.
Y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el rumbo de una vida. La reunión de la junta directiva se celebró un miércoles lluvioso de noviembre en la torre corporativa que Alejandro había ayudado a construir. Llegó vestido con su mejor traje, no por deferencia a quienes lo esperaban, sino como armadura simbólica para lo que sabía sería una batalla definitiva. La sala de reuniones ocupaba el piso 40, con ventanales que enmarcaban el skyline gris de Madrid. Alrededor de la mesa de caoba se sentaban los 15 miembros del consejo, banqueros, inversores, herederos de fortunas centenarias. Sebastián presidía, su sonrisa de satisfacción anticipada apenas disimulada. Señores, estamos aquí para discutir el futuro de la empresa en vista de los eventos recientes que han puesto en duda el juicio de nuestro director ejecutivo. Alejandro permaneció de pie mientras los murmullos recorrían la sala. Había pasado noches enteras preparando discursos, argumentos, defensas, pero en ese momento, mirando los rostros cerrados de hombres que nunca lo habían visto como persona, sino como función, supo que ningún discurso cambiaría nada. «Ahórrate el teatro, Sebastián», dijo, su voz cortando el murmullo. «Sé por qué estamos aquí. Quieren que elija entre la empresa y mi vida personal. Pues bien, aquí está mi elección». Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. «Mi renuncia formal como director ejecutivo, efectiva inmediatamente. Renuncio también a cualquier posición futura en la junta directiva». Hizo una pausa, dejando que el silencio atónito se asentara. «Y antes de que alguien sugiera que estoy siendo manipulado por una cazafortunas, permítanme aclarar algo. Carmen Reyes rechazó $500,000 de Sebastián. $500,000. ¿Cuántos de ustedes rechazarían esa cantidad por principios?» Las miradas se desviaron incómodas. Sebastián apretó los puños sobre la mesa. «Estás destruyendo todo lo que construimos». «No, estoy dejando lo que tú siempre quisiste. Puedes quedarte con la empresa, con el apellido, con la fría satisfacción de haber ganado. Pero yo me llevo algo que no puedes comprar ni arrebatar, mi libertad». Se volvió hacia la puerta, pero antes de salir añadió, «Y una última cosa. He transferido una parte significativa de mis acciones a un fondo de responsabilidad social que apoyará proyectos comunitarios en barrios desfavorecidos. Irónicamente, será administrado por la joven que ustedes consideraban indigna de nuestra familia. Resulta que tiene un don para hacer crecer cosas desde la nada». La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo. En el ascensor, mientras descendía los 40 pisos hacia una vida completamente diferente, Alejandro sintió cómo años de tensión abandonaban sus hombros. Había perdido una fortuna, una empresa, un apellido, pero por primera vez en décadas podía respirar sin sentir el peso de expectativas ajenas aplastando su pecho. Carmen lo esperaba en la entrada del edificio, bajo un paraguas que apenas la cubría. Cuando lo vio salir, su rostro era una mezcla de ansiedad y esperanza. «¿Y bien?» «Renuncié». «Lo sé. ¿Cómo te sientes?» Alejandro la miró, la lluvia cayendo sobre ellos, el ruido de la ciudad zumbando a su alrededor. Entonces sonrió, una sonrisa amplia y genuina que transformó su rostro. «Libre. Me siento libre». Se abrazaron bajo la lluvia, dos siluetas empapadas en medio del bullicio urbano. Los transeúntes los miraban con curiosidad, preguntándose qué celebraban aquellos dos extraños en plena tormenta. Lo que celebraban era el comienzo de algo nuevo, algo construido no sobre herencias ni fortunas, sino sobre la decisión consciente de elegirse mutuamente cada día. Los meses siguientes fueron de ajuste y reinvención. Se mudaron al pequeño apartamento sobre la floristería, donde el espacio reducido obligaba a una intimidad constante.
Alejandro aprendió a cocinar tortillas de patatas que nunca quedaban perfectas, a lavar ropa en una lavandería comunitaria, a calcular gastos con la precisión de quien no puede permitirse desperdiciar ni un céntimo. Hubo momentos difíciles, noches en las que él despertaba sudando, soñando que había cometido un error irreparable, mañanas en las que Carmen se preguntaba si merecía todo lo que él había sacrificado. Discusiones sobre dinero, sobre futuro, sobre los miedos que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Pero también hubo momentos de gracia. Desayunos compartidos mientras el sol entraba por la ventana pequeña. Risas a medianoche por tonterías que solo ellos entendían. La primera vez que un alumno del proyecto consiguió trabajo gracias a sus enseñanzas. El primer artículo en un periódico local celebrando la iniciativa social que estaban construyendo. Y poco a poco, como plantas que buscan la luz sin importar los obstáculos, comenzaron a florecer. El proyecto social creció. 2 antiguos alumnos abrieron sus propios negocios. Una fundación internacional se interesó en replicar el modelo en otras ciudades. Alejandro descubrió un talento inesperado para la enseñanza, transmitiendo conocimientos empresariales a jóvenes que le recordaban a sí mismo antes de que el dinero lo complicara todo. Y Carmen, finalmente, comenzó a creer que merecía la felicidad que estaba construyendo. Una noche de primavera, mientras cenaban en la pequeña mesa que apenas cabía en la cocina, Alejandro sacó una caja de terciopelo desgastado. «Era de mi abuela», dijo, abriéndola para revelar un anillo sencillo de oro con una pequeña piedra verde. «Me lo dio antes de morir. Me hizo prometer que solo se lo daría a alguien que me hiciera querer ser mejor persona». Carmen miró el anillo, las lágrimas brotando silenciosas. «Alejandro, no tengo mucho que ofrecerte. Un apartamento pequeño, un futuro incierto, un nombre que ya no abre puertas. Pero tengo esto, la certeza absoluta de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Ella tomó el anillo, estudiándolo a la luz de la única lámpara que funcionaba. Era pequeño, modesto, completamente diferente a los diamantes ostentosos que él podría haberle dado en otra vida. Era perfecto. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». Se besaron sobre los platos sucios, en la cocina diminuta, con el sonido del barrio entrando por la ventana abierta. No había champán ni violines, solo 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no se mide en quilates ni en metros cuadrados. Se mide en la disposición de construir día a día algo más grande que uno mismo. El verano trajo consigo más que calor, trajo fantasmas. La madre de Carmen, Dolores, apareció una mañana de julio sin previo aviso. Llevaba años distanciada, incapaz de perdonar que su hija hubiera rechazado múltiples ofertas de matrimonios convenientes con hombres del barrio que podrían haberla sacado de la pobreza. «Así que este es el millonario que tanto escándalo causó», dijo, evaluando a Alejandro con ojos duros. «No parece tan rico ahora». «Mamá». Carmen intervino, pero Dolores alzó la mano. «No. Tengo derecho a saber qué clase de hombre se lleva a mi hija. Un hombre que renuncia a todo por una mujer no es un hombre sensato». Alejandro sostuvo su mirada sin pestañear. «Señora, con respeto, lo que renuncié era un lastre. Lo que gané es invaluable». Palabras bonitas. A ver cuánto duran cuando las cuentas se acumulen. La visita fue tensa, incómoda. Dolores recorrió el apartamento con expresión de desaprobación, criticando el tamaño de las habitaciones, la falta de muebles nuevos, la ausencia de progreso visible. Carmen la acompañó en silencio, cada comentario un puñal recordándole por qué había evitado este encuentro durante meses. Pero fue cuando Dolores encontró el cuaderno de sueños de Carmen.
aquel donde escribía sus anhelos desde la adolescencia, que la tensión explotó. ¿Todavía guardas estas tonterías?, dijo, hojeando las páginas desgastadas. ¿Estudiar botánica? ¿Viajar por el mundo? Niña, los sueños no pagan facturas. Carmen arrebató el cuaderno de sus manos. Estos sueños me mantuvieron viva cuando todo lo demás quería destruirme. Te mantuvieron pobre y sola, me mantuvieron siendo yo. Y eso vale más que cualquier matrimonio por conveniencia que quisieras imponerme. Dolores retrocedió como si la hubieran abofeteado. En sus ojos brilló algo que Carmen no había visto en años: dolor. Un dolor antiguo, enterrado bajo capas de resentimiento y decepción. Solo quería algo mejor para ti, murmuró Dolores. Algo diferente a lo que yo tuve. Lo sé, mamá. Pero mejor no significa lo mismo para todos. El silencio que siguió fue largo y pesado. Alejandro, que había observado desde la distancia, se acercó silenciosamente y ofreció una taza de café a Dolores. Señora, entiendo su preocupación. Cualquier madre querría seguridad para su hija. Hizo una pausa. Pero su hija es la persona más fuerte y extraordinaria que he conocido. No necesita que la salven, necesita que la apoyen. Dolores bebió el café en silencio, sus defensas tambaleándose. Finalmente, con voz más suave preguntó: ¿Y usted de verdad cree que pueden construir algo juntos, sin el dinero de antes? Ya lo estamos haciendo. Es más difícil, sí, pero también más real. La visita terminó sin reconciliación completa, pero con una grieta en el muro que separaba a madre e hija. Antes de irse, Dolores tomó la mano de Carmen y la apretó brevemente. Tu padre también tenía un cuaderno de sueños, confesó. Nunca cumplió ninguno. Murió trabajando para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Sus ojos se humedecieron. Quizás por eso me asusta tanto que sueñes. Papá cumplió el sueño más importante, mamá, respondió Carmen. Nos amó. Y nos enseñó a amar. Eso es más de lo que muchos consiguen en una vida entera. Dolores asintió, incapaz de hablar, y desapareció por las escaleras con una fragilidad que Carmen nunca le había visto. Esa noche, mientras procesaba la visita, Carmen cayó en una espiral de dudas. Tenía razón su madre. Estaba condenando a Alejandro a una vida de limitaciones. Era egoísta retenerlo cuando podría recuperar todo lo perdido simplemente alejándose de ella. Las preguntas la atormentaron durante semanas. Se distanció sutilmente, inventando excusas para pasar menos tiempo juntos, construyendo murallas donde antes había puentes. Alejandro notó el cambio, pero sus intentos de conversación chocaban contra respuestas monosílabas y sonrisas forzadas. Una noche, finalmente, él confrontó la situación. ¿Qué está pasando, Carmen? Sé que algo te atormenta. Ella estaba sentada junto a la ventana, mirando las luces del barrio sin verlas realmente. Mi madre tiene razón. ¿En qué exactamente? En que te merezco algo mejor. Alguien de tu mundo. Alguien que no te haya costado todo. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos heladas entre las suyas. ¿Sabes lo que tenía antes de conocerte? Dinero, poder, respeto superficial y un vacío tan profundo que algunos días dudaba de que valiera la pena seguir respirando. Su voz se quebró. Tú me devolviste las ganas de vivir. ¿Cómo puedes pensar que eso es costarte algo? Pero perdiste. Perdí jaulas, gané libertad. La besó en las manos. Por favor, no dejes que el miedo de otros se convierta en el tuyo. Carmen lo miró largamente, buscando en sus ojos cualquier rastro de arrepentimiento, de duda, de resentimiento oculto. No encontró nada de eso, solo amor, puro y sin condiciones. A veces me pregunto si todo esto es real, confesó. Si un día despertaré y descubriré que fue solo un sueño,
Si es un sueño, entonces soñemos juntos, para siempre. Esa noche, Carmen enterró las dudas que su madre había despertado. No desaparecieron por completo. Las sombras nunca desaparecen del todo, pero aprendió a caminar junto a ellas en lugar de huir de ellas, y al hacerlo, descubrió que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. El otoño llegó con noticias que pusieron a prueba todos los cimientos que habían construido. El proyecto social había crecido hasta el punto de atraer atención internacional. Una fundación con sede en Ginebra ofreció financiamiento para expandir el modelo a 5 ciudades europeas. Era la oportunidad que Carmen había soñado. Impacto real, cambio sistémico, la posibilidad de ayudar a miles de jóvenes como ella. Pero había una condición. Quien liderara la expansión debía establecerse en Suiza durante al menos 2 años. Carmen leyó la propuesta una y otra vez, su corazón dividido entre la emoción y el terror. Ginebra significaba alejarse de Madrid, del barrio que era su hogar, de la comunidad que había construido. Significaba también poner a prueba su relación de una manera que ninguno había anticipado. Cuando compartió la noticia con Alejandro, él la escuchó en silencio, su rostro una máscara indescifrable. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente. «Lo sé, pero no puedo imaginarme lejos de ti durante 2 años. Entonces no lo hagas». Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. «Me iré contigo». Carmen parpadeó desconcertada. «¿Qué? ¿A Ginebra? ¿Contigo?» Se volvió para mirarla. «¿Por qué pareces sorprendida?» «Porque tu vida está aquí. Los talleres, los alumnos, todo lo que has reconstruido. Mi vida está donde tú estés». Se acercó tomando sus manos. «Los talleres pueden funcionar sin mí. De hecho, ya lo hacen. Los alumnos que formamos están preparados para continuar. Pero tú no puedes hacer esto sola. Y no tienes por qué hacerlo». Carmen sintió las lágrimas acumularse, pero no de tristeza, de algo más profundo, la realización de que, por primera vez en su vida, tenía a alguien dispuesto a caminar junto a ella sin importar el destino. ¿Y si fracasamos? Entonces fracasaremos juntos, y aprenderemos, y lo intentaremos de nuevo. ¿Y si el amor no sobrevive la distancia, los cambios, todo lo desconocido? Alejandro sonrió, esa sonrisa que había aprendido a mostrar solo para ella. El amor no es algo que sobrevive o muere, es algo que se construye día a día, elección tras elección, y yo te elijo a ti. Hoy, mañana, siempre. La decisión se tomó en las semanas siguientes, entre preparativos frenéticos y despedidas emotivas. Los alumnos del proyecto organizaron una fiesta de despedida en la Plaza de Lavapiés, con música flamenca, comida compartida y discursos que hicieron llorar hasta al más estoico. Doña Esperanza, la anciana vigilante del segundo piso, se acercó a Carmen con un paquete envuelto en papel de periódico. «Era de mi marido», dijo, revelando un viejo libro de jardinería con páginas amarillentas. «Lo leía cada noche antes de dormir. Decía que las plantas enseñan todo lo que hay que saber sobre la vida». Carmen abrazó a la anciana, sintiendo en ese gesto todos los abrazos que no había podido dar durante años de supervivencia solitaria. «Volveremos», prometió. «Este barrio es nuestro hogar». «Los hogares se llevan aquí», respondió doña Esperanza tocándose el pecho. «No importa cuán lejos vayas, mientras recuerdes de dónde vienes». La noche antes de partir, Carmen y Alejandro caminaron por las calles del barrio una última vez. Pasaron frente a la floristería, ahora administrada por una de sus primeras alumnas, frente al restaurante donde tuvieron su primera cita, frente a la plaza donde bailaron flamenco bajo las estrellas. «¿Tienes miedo?», preguntó él. «Aterrorizada»,
admitió ella, pero también emocionada. ¿Tú? Lo mismo, pero sobre todo, Scott, agradecido. ¿Agradecido? Por ti. Por esto. Por la oportunidad de demostrar que valgo más que un apellido o una cuenta bancaria. La miró con intensidad. Me has devuelto a mí mismo, Carmen. No hay forma de agradecerlo lo suficiente. Ella se detuvo bajo un farol que parpadeaba débilmente, su luz creando sombras danzantes en el empedrado. No me lo agradezcas, solo. Quédate, pase lo que pase, quédate. Siempre. Se besaron bajo aquel farol defectuoso, en la calle donde todo había comenzado, inconscientes de que aquel momento quedaría grabado en sus memorias, como el instante exacto en que dejaron de ser dos personas separadas y se convirtieron en un nosotros indisoluble. Al día siguiente un taxi los llevó al aeropuerto. Madrid quedó atrás, reduciéndose a una silueta difusa en el horizonte. Delante de ellos se extendía lo desconocido, nuevas ciudades, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecer juntos. Carmen apretó la mano de Alejandro mientras el avión despegaba. «Gracias por elegirme», susurró. «Gracias por dejarme elegirte», respondió él, y en algún lugar entre las nubes y los sueños comenzó el siguiente capítulo de su historia. Ginebra los recibió con frío y eficiencia suiza. El apartamento asignado era funcional pero impersonal, con paredes blancas que parecían absorber cualquier intento de calidez. Los primeros meses fueron una batalla constante contra la soledad y la desorientación. Carmen se sumergió en el trabajo con intensidad casi obsesiva. Las reuniones con financiadores, los viajes a ciudades donde replicarían el proyecto, las presentaciones en conferencias internacionales, todo consumía su energía hasta dejarla exhausta cada noche. Alejandro, mientras tanto, buscaba su propio lugar en aquel paisaje ajeno, enfrentándose por primera vez a la realidad de no tener un rol definido. Las tensiones comenzaron a acumularse como nubes de tormenta. «No me mires así», dijo Carmen una noche, después de llegar pasada la medianoche. «Sabes que este trabajo es importante». «No te miro de ninguna forma», respondió Alejandro, su voz más fría de lo habitual. «Solo me pregunto cuándo fue la última vez que cenamos juntos. Cuando las cosas se estabilicen. Siempre hay una excusa. Primero era establecer el proyecto, luego ampliar el alcance, ahora consolidar los resultados. ¿Cuándo llega el momento de nosotros?» Carmen dejó caer su bolso con frustración. «Es injusto. Todo esto lo estoy haciendo por un futuro mejor». «¿Para quién? Porque yo estoy aquí, ahora, esperando migajas de tu tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos reconocieron el eco de discusiones pasadas, las que él había tenido con sus exesposas, las que ella había presenciado entre sus padres. El patrón se repetía, y esa realización los asustó más que cualquier palabra dicha. Carmen fue la primera en romper el silencio. «Tienes razón». Alejandro parpadeó, sorprendido. «¿Qué? ¿Que tienes razón?» Se sentó pesadamente en el sofá. «Estoy haciendo exactamente lo que juramos no hacer, dejando que el trabajo devore todo lo demás». Él se sentó junto a ella, manteniendo distancia. «No quiero pelear, Carmen. Solo quiero estar contigo, no junto a ti mientras corres de un lugar a otro. Contigo. Lo sé, y lo quiero también, pero no sé cómo hacerlo sin fallar en todo lo demás». Fue una conversación larga, dolorosa, necesaria. Hablaron de expectativas no dichas, de resentimientos acumulados, de miedos que ninguno había verbalizado. Descubrieron que, en su afán por demostrar que podían triunfar a pesar de los obstáculos, habían olvidado que la razón de todo el esfuerzo era estar juntos. «Necesito ayuda», admitió Carmen finalmente. «No puedo hacer esto sola, y no debería querer hacerlo. ¿Qué propones? Contrataremos más personal.
Delegaremos responsabilidades y estableceremos límites, sin trabajo después de las 8, fines de semana sagrados, vacaciones reales y no conferencias disfrazadas. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Lo miró con ojos exhaustos pero decididos. ¿Me ayudarás? Alejandro tomó su mano, el primer contacto físico en días. Siempre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción consciente. Establecieron rituales. Desayunos juntos, sin importar la agenda, caminatas dominicales por el lago Le Mans, una noche semanal de cocina española, donde recreaban los sabores de su barrio, mientras recordaban por qué habían elegido este camino. Alejandro encontró su propio propósito colaborando con universidades locales para desarrollar programas de emprendimiento social. Descubrió que enseñar lo llenaba de una forma que los negocios nunca habían logrado. Carmen, por su parte, aprendió a confiar en su equipo, a soltar control, a entender que delegar no era fracasar, y poco a poco, Ginebra dejó de ser tierra extranjera para convertirse en hogar temporal. Encontraron un café español escondido en el casco viejo, donde el dueño les guardaba jamón serrano de contrabando. Hicieron amigos entre otros expatriados que entendían la nostalgia de las tierras dejadas atrás. Plantaron lavanda en macetas, en el balcón diminuto, un pedazo de España que florecía tercamente bajo cielos grises. Una tarde de primavera, mientras revisaban informes del proyecto, una llamada inesperada interrumpió la rutina. Era doña Esperanza, desde Madrid. «Ha pasado algo maravilloso», anunció la anciana con voz emocionada. «El ayuntamiento quiere nombrar la plaza frente a la floristería como Plaza de la Esperanza Florida, en honor al proyecto que ustedes comenzaron». Carmen sintió que las lágrimas brotaban sin permiso. «No sé qué decir. Di que vendrás a la ceremonia. No sería lo mismo sin ti». Colgó el teléfono y miró a Alejandro con ojos brillantes. «Tenemos que volver, aunque sea unos días. Entonces volvamos». Y en ese momento entendieron que las raíces que habían plantado en Lavapiés no habían muerto con la distancia. Habían seguido creciendo, extendiéndose bajo tierra, conectándolos con un hogar que trascendía coordenadas geográficas. El viaje de regreso sería más que una visita. Sería un recordatorio de quiénes eran y de dónde venían. Y, sin saberlo aún, sería el escenario de una decisión que cambiaría todo una vez más. Madrid los recibió con el abrazo cálido de una madre que reconoce a sus hijos perdidos. El avión aterrizó al amanecer, cuando la ciudad aún dormitaba bajo mantas de niebla matutina, y Carmen sintió el corazón acelerarse mientras las ruedas tocaban tierra española. Habían pasado 18 meses. 18 meses de crecer en territorio ajeno, de aprender nuevos idiomas del alma, de descubrir que el amor se fortalece cuando se enfrenta a la adversidad en lugar de huir de ella. Volvían diferentes, más sabios, más unidos, más conscientes de lo que realmente importaba. La ceremonia de la plaza estaba programada para el sábado, pero llegaron 2 días antes para reencontrarse con el barrio que había moldeado sus vidas. Caminaron por las calles de Lavapiés como quien recorre un museo de memorias. Allí estaba el restaurante de la primera cita, ahora con un toldo nuevo pero el mismo aroma a cocido. Allí la esquina donde habían bailado bajo las estrellas. Allí la floristería que brillaba con un esplendor renovado bajo la gestión de María, su primera alumna. Doña Esperanza los esperaba en la puerta de su edificio, más pequeña y arrugada, pero con la misma mirada de halcón que todo lo veía. «Están diferentes», declaró, evaluándolos con ojo crítico. «Más completos». «Lo estamos», respondió Carmen abrazándola con cuidado. «Gracias a gente como usted». «Tonterías. Ustedes hicieron el trabajo. Yo solo observaba desde mi ventana, como siempre».
La noche antes de la ceremonia, los vecinos organizaron una cena improvisada en la calle. Mesas de plástico ocuparon la acera, lámparas de papel colgaron de los balcones, y el aroma de paella casera se mezcló con el de guitarras desafinadas que intentaban melodías flamencas. Carmen miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle: las risas de los niños corriendo entre las sillas, los ancianos discutiendo sobre fútbol, las parejas jóvenes que se miraban con el mismo asombro que ella recordaba sentir al principio. Esto era lo que habían construido. No solo un proyecto social, sino una comunidad. Una familia extendida que trascendía lazos de sangre. Alejandro apareció a su lado con 2 copas de vino tinto. ¿En qué piensas? En que el verdadero éxito no se mide en números ni en reconocimientos. Se mide en esto. Señaló la escena a su alrededor. En conexiones reales, en vidas tocadas, en amor multiplicado. Suenas como una conferenciante motivacional. Cállate, rió empujándolo suavemente. Es verdad y lo sabes. Lo sé. La besó en la frente. Y me alegra que tú también lo sepas ahora. La ceremonia del sábado fue más emotiva de lo que ninguno había anticipado. La pequeña plaza frente a la floristería estaba decorada con guirnaldas de flores, muchas de ellas cultivadas por los propios alumnos del proyecto. El alcalde de distrito pronunció un discurso formal sobre el impacto social y la transformación urbana, pero fueron las palabras de los vecinos las que verdaderamente conmovieron. María, la antigua alumna que ahora dirigía la floristería, habló de cómo Carmen le había enseñado que los sueños no eran lujos reservados para los privilegiados. Tomás, un joven que había llegado al programa tras abandonar el instituto, contó cómo Alejandro le había demostrado que el fracaso no era un final, sino un comienzo. Doña Esperanza, con voz temblorosa pero firme, recordó a todos que los verdaderos héroes no llevan capas, sino delantales manchados de tierra y corazones dispuestos a compartir. Cuando descubrieron la placa que nombraba la plaza, Carmen no pudo contener las lágrimas. Plaza de la Esperanza Florida, rezaban las letras de bronce, donde los sueños echan raíces. Alejandro apretó su mano mientras los aplausos resonaban. «Lo lograste», susurró. «Lo logramos», corrigió ella. «Nada de esto habría sido posible sin ti, sin nosotros, sin nosotros». Esa noche, después de que los invitados se dispersaran y las calles recuperaran su quietud nocturna, Carmen y Alejandro subieron al pequeño apartamento sobre la floristería. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. Los libros en las estanterías, las fotografías en las paredes, el cuaderno de sueños en el cajón de la mesita de noche. Carmen lo abrió y pasó las páginas lentamente. Muchos de los sueños escritos años atrás estaban tachados: estudiar botánica, tener un invernadero propio, viajar para conocer jardines famosos, todos cumplidos de una forma u otra, pero había páginas en blanco al final, espacio para nuevos sueños. «¿Qué escribirás ahora?», preguntó Alejandro, mirando por encima de su hombro. Carmen pensó durante un largo momento. Luego, con letra pausada, escribió: «Seguir eligiéndonos, cada día, pase lo que pase». Alejandro sonrió, esa sonrisa que ella conocía tan bien. «Es un buen sueño. Es el único que importa». Se abrazaron en la oscuridad del apartamento que había sido su refugio y su campo de batalla, mientras las luces de Madrid parpadeaban a través de la ventana. Afuera, el mundo seguía girando con sus desafíos y promesas, pero dentro, en el pequeño espacio que compartían, todo estaba exactamente donde debía estar. Al día siguiente, tomarían decisiones sobre el futuro. Si volver a Ginebra, si quedarse en Madrid, si explorar nuevos horizontes. Pero esa noche, lo único que existía era el presente, el aquí y ahora de 2 personas
que habían aprendido que el amor verdadero no es un destino, sino un viaje que se emprende cada día. Y el viaje apenas comenzaba. La oferta llegó 3 días después de la ceremonia, cuando todavía flotaban en la felicidad del reencuentro con su barrio. Un correo electrónico de la fundación en Ginebra, con una propuesta que parecía sacada de sus sueños más ambiciosos: convertirse en directora global del programa, con sede a elegir, presupuesto prácticamente ilimitado y la libertad de diseñar la expansión a más de 20 países. Carmen leyó el mensaje 3 veces antes de mostrárselo a Alejandro. Él lo leyó en silencio, su expresión indescifrable. «Este es enorme», dijo finalmente. «Lo sé. ¿Qué quieres hacer?» Carmen se dejó caer en el sofá, agotada de una forma que iba más allá del cansancio físico. «No lo sé. Hace 2 años habría aceptado sin pensar. Era todo lo que soñaba. Impacto global, recursos infinitos, la oportunidad de cambiar miles de vidas. ¿Y ahora? Ahora». Buscó las palabras. «Ahora me pregunto si ese sueño sigue siendo mío, o si lo he perseguido tanto tiempo que olvidé por qué empecé». Alejandro se sentó junto a ella, dejando espacio para que ordenara sus pensamientos. «Empezaste porque querías ayudar a personas como tú, jóvenes sin recursos, sin oportunidades, sin nadie que creyera en ellos». «Sí. ¿Y eso ha cambiado?» «No. Pero la forma de hacerlo». Hizo una pausa. «María está haciendo un trabajo increíble con la floristería. Los alumnos que formamos ya están formando a otros. El modelo funciona porque es local, personal, arraigado en la comunidad. ¿Qué pasa cuando lo convertimos en algo global, gestionado desde oficinas lejanas? Sigue siendo lo mismo». Alejandro la escuchó sin interrumpir, reconociendo en su lucha interior ecos de la suya propia años atrás. La tensión entre ambición y autenticidad, entre crecer hacia afuera y profundizar hacia adentro. «No tienes que decidir ahora», dijo. «Pide tiempo. Ya pedí 1 semana. Entonces usa esa semana. Habla con la gente del barrio. Visita a los antiguos alumnos. Recuerda por qué esto te importa tanto». Carmen siguió su consejo. Durante los días siguientes, recorrió Madrid visitando a quienes habían pasado por el programa. Encontró a Tomás trabajando en un vivero municipal, orgulloso de haber conseguido su primer empleo estable. Encontró a Laura, una madre soltera que ahora gestionaba un pequeño negocio de arreglos florales para eventos. Encontró a Miguel, un adolescente problemático que el sistema había abandonado, ahora estudiando horticultura en una escuela técnica. Cada historia era un hilo en el tapiz que había tejido sin darse cuenta. Cada vida transformada era un argumento a favor y en contra de la oferta global. La noche antes de la fecha límite para responder, Carmen y Alejandro cenaron en el pequeño restaurante donde habían tenido su primera cita. El dueño, al verlos entrar, les reservó la misma mesa del rincón y les sirvió cocido madrileño sin preguntar. «He tomado una decisión», anunció Carmen mientras el aroma familiar del guiso inundaba el aire. Alejandro dejó su cuchara en el plato, dándole toda su atención. «Voy a rechazar la oferta». Él asintió lentamente, sin sorpresa. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque lo que construimos aquí es especial precisamente porque es pequeño, personal, nuestro. Si acepto ese puesto, pasaré los próximos años en aviones y salas de conferencias gestionando presupuestos y políticas. Y eso está bien, es necesario. Hay personas que lo hacen maravillosamente, pero no soy yo». «Entonces, ¿qué quieres hacer?» Carmen sonrió. Y en esa sonrisa, Alejandro vio a la joven que había conocido entre flores y sueños, la mujer que le había enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero. «Quiero volver a Madrid. Quiero trabajar directamente con los alumnos, no supervisar a quienes trabajan con ellos.
Quiero ver las flores crecer en lugar de leer informes sobre cuántas flores crecieron. Quiero. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Quiero una vida con propósito, pero también con presencia. Estar aquí, completamente aquí, cada día. ¿Y Ginebra? Hemos formado un equipo excelente. Pueden continuar sin mí. Los consultaré cuando necesiten ayuda, pero el día a día será suyo. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. Sabes que te admiro profundamente. La mayoría de personas correría hacia el poder y el reconocimiento que te ofrecen. Tú eliges correr hacia lo que te hace humana. No soy mejor que nadie, solo. Finalmente sé quién soy y quién quiero seguir siendo. ¿Y quién es esa persona? Alguien que planta semillas y las ve crecer, alguien que trabaja con las manos y el corazón, alguien que, al final del día, puede mirar a la persona que ama y decir, estuve presente, completamente presente. Alejandro levantó su copa de vino. Por la presencia, por nosotros. Brindaron mientras el sonido del barrio entraba por las ventanas abiertas. Risas lejanas, guitarras desafinadas, el murmullo de vidas entrelazándose como raíces bajo tierra. Habían rechazado el mundo para elegirse mutuamente. Y en esa elección, paradójicamente, habían encontrado más que cualquier éxito global podría ofrecerles. Paz. La paz de saber que estaban exactamente donde debían estar. El día de su boda amaneció con cielos despejados y el aroma de azahar impregnando las calles de Lavapiés. Habían elegido casarse en la Plaza de la Esperanza Florida bajo el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, rodeados por las flores que habían sido testigos silenciosos de su historia. Carmen despertó en el pequeño apartamento, el vestido de novia colgado en la puerta del armario. Un diseño sencillo de algodón bordado que las mujeres del barrio habían confeccionado durante meses, cada puntada una bendición, cada hilo una oración. Mientras se preparaba, las memorias de los últimos años desfilaron como fotografías. El coche averiado frente a la floristería, el primer ramo de margaritas, la lluvia de abril que los empapó juntos, las batallas contra quienes querían separarlos, la renuncia de Alejandro, Ginebra con sus alegrías y desafíos, el retorno al hogar que siempre los esperaba. Cada momento había sido un paso hacia este día, cada lágrima, cada risa, cada noche de insomnio y cada amanecer compartido. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso dorado, Carmen caminó hacia la plaza del brazo de su hermano menor, ahora un ingeniero brillante que le debía su educación. Los vecinos formaban un pasillo humano decorado con pétalos de rosa, sus rostros radiantes de emoción, y al final del camino, bajo un arco de jazmines que perfumaba el aire con recuerdos, esperaba Alejandro. Vestía lino blanco, los pies descalzos sobre los adoquines, una sonrisa que contenía años de espera finalmente recompensada. Sus ojos grises, aquellos que una vez cargaron toda la tristeza del mundo, ahora brillaban con una luz que Carmen reconocía. Era el reflejo de su propia felicidad. El oficiante, un viejo amigo del barrio que había obtenido la licencia especialmente para la ocasión, comenzó la ceremonia con palabras que resonaron entre las paredes antiguas. Estamos aquí para celebrar la unión de dos almas que eligieron el camino más difícil, el camino del amor verdadero. Un amor que no buscó conveniencia, que no huyó del dolor, que se forjó en el fuego de la adversidad. Carmen sintió las lágrimas acumularse mientras Alejandro tomaba sus manos. Las manos de él, que una vez firmaron contratos millonarios, ahora temblaban de emoción al sostener las suyas. «Carmen», dijo él, su voz quebrándose, «cuando te conocí,
Era un hombre que lo tenía todo excepto lo único que importa. Tenía dinero pero no paz. Tenía poder pero no propósito. Tenía una vida que cualquiera envidiaría y un vacío que nadie veía. Hizo una pausa tragando el nudo en la garganta. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se hereda ni se gana. Se cultiva, se riega con paciencia, se nutre con presencia y florece cuando menos lo esperas. Apretó sus manos con más fuerza. Te prometo cultivar nuestro amor cada día, regarlo con atención, nutrirlo con gratitud, protegerlo de las tormentas. Te prometo ir despacio porque contigo descubrí que la prisa es enemiga de la profundidad. Te prometo elegirte, hoy y siempre, no porque sea fácil, sino porque eres el hogar que nunca tuve. Carmen dejó que las lágrimas corrieran libremente mientras pronunciaba sus propios votos. Alejandro, cuando entraste en mi floristería aquella mañana, vi a un hombre perdido disfrazado de éxito. Vi soledad detrás de los trajes caros y hambre de conexión detrás de la fachada impecable. Sonrió a través de las lágrimas. Y también vi algo más. Vi posibilidad. La posibilidad de que alguien tan diferente a mí pudiera entender mi mundo, valorar mis sueños, caminar a mi lado sin intentar cambiarme. Respiró profundo antes de continuar. Me enseñaste que el amor no conoce fronteras de clase ni de dinero, que el valor de una persona no se mide en propiedades ni en títulos, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más valiente de vivir. Su voz se quebró. Te prometo ser tu compañera en cada viaje, tu refugio en cada tormenta, tu recordatorio constante de que mereces todo el amor que el mundo tiene para ofrecer. Te prometo plantar semillas de esperanza contigo, verlas crecer y maravillarme cada día de la vida que construimos juntos. El oficiante sonrió mientras los miraba. Los anillos, por favor. Doña Esperanza se adelantó con los anillos en una pequeña caja de madera tallada, la alianza de la abuela de Alejandro para Carmen, y un anillo sencillo que ella había encargado hacer con el metal de una vieja maceta que había pertenecido a su padre. Mientras intercambiaban los anillos, el sol se ocultó tras los edificios, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Las primeras estrellas aparecieron sobre la plaza como si el universo mismo quisiera presenciar aquel momento. Por el poder que me confieren las leyes y, más importante, el amor que estos dos han demostrado, declaró el oficiante, los declaro marido y mujer. Pueden besarse. El beso fue largo, profundo, cargado de promesas y memorias. A su alrededor, los aplausos estallaron mezclados con vítores y lágrimas de alegría. La guitarra flamenca comenzó a tocar. Los niños corrieron entre las sillas decoradas, y el aroma del banquete preparado por los vecinos flotó sobre la plaza. Carmen y Alejandro se separaron, sus frentes unidas, respirando el mismo aire. «Lo logramos», susurró ella. «Apenas empezamos», respondió él. Y mientras bailaban el primer baile bajo las estrellas, rodeados por la comunidad que los había adoptado y sostenido, supieron que aquella noche no era un final, era el comienzo de todo lo que habían soñado. Una vida construida sobre amor, propósito y la certeza de haberse encontrado en el momento exacto en que ambos estaban listos para cambiar. Las flores de la plaza parecían brillar con luz propia, testigos silenciosos de un amor que había demostrado que ir despacio no significa detenerse. Significa construir raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancar. 5 años después. El sol de la mañana entraba por las ventanas del pequeño invernadero que Carmen había construido en la azotea de su edificio, iluminando filas de lavanda, romero y jazmín que perfumaban el aire con sus aromas mediterráneos.
Ella trabajaba entre las macetas, sus manos aún manchadas de tierra como siempre, pero ahora con algo diferente. Un pequeño anillo de plástico rosa en su dedo meñique, regalo de su hija de 4 años. Luna había nacido en una noche de primavera, exactamente 2 años después de la boda, con los ojos grises de su padre y la sonrisa radiante de su madre. Desde sus primeros días, mostró una fascinación por las plantas que hacía reír a Carmen. La niña pasaba horas observando cómo las semillas germinaban, hablándoles en su lengua de bebé, como si pudieran entenderla. Alejandro apareció en la puerta del invernadero con Luna en brazos, ambos despeinados del juego matutino. «Alguien quiere ayudar a mamá con las flores», anunció. Luna extendió sus bracitos hacia Carmen, quien la recibió cubriéndola de besos. «¿Quieres plantar algo hoy, mi amor?» «¡Semillas!», exclamó la niña señalando las bandejas de germinación. «¡Semillas para el cielo!». Carmen miró a Alejandro con una sonrisa cómplice. «Semillas para el cielo» era la forma en que Luna describía las plantas que donarían a hospitales y residencias de ancianos. Un proyecto que habían iniciado el año anterior y que ya llegaba a docenas de instituciones en toda Madrid. «Semillas para el cielo», repitió Carmen, sentando a la niña en su pequeño banco de trabajo. «Vamos a plantar muchas hoy». Mientras madre e hija hundían semillas en la tierra oscura, Alejandro las observó desde el umbral. 5 años antes, jamás habría imaginado esta escena. Él, en ropa casual y zapatillas viejas, contemplando a las 2 personas que más amaba en el mundo, mientras el aroma de las plantas llenaba el aire. El proyecto social había evolucionado de formas inesperadas. María, la primera alumna, ahora dirigía una red de florerías comunitarias en 5 distritos de Madrid, cada una de ellas formando a jóvenes del barrio. Tomás había abierto su propio vivero y empleaba a otros graduados del programa. La Fundación de Ginebra había replicado el modelo en 12 países, siempre manteniendo la esencia local que Carmen había insistido en preservar, y Alejandro había encontrado su propio camino. Después de años enseñando emprendimiento en universidades, había escrito un libro sobre negocios con propósito que se había convertido en texto de referencia para escuelas de comercio en toda Europa. No era el éxito que su familia había soñado para él, pero era infinitamente más satisfactorio. Sebastián, su hermano, había intentado un acercamiento 2 años atrás, una cena incómoda en la que reconoció, a regañadientes, que quizás se había equivocado. El daño no estaba completamente reparado. Algunas cicatrices tardan décadas en sanar, pero al menos habían encontrado una paz frágil que permitía reuniones familiares ocasionales sin hostilidad abierta. Dolores, la madre de Carmen, se había convertido en una presencia frecuente en sus vidas. Venía cada domingo a comer, trayendo dulces caseros que Luna adoraba, y pasaba las tardes contando historias del padre de Carmen que ella nunca había escuchado. El muro entre madre e hija se había derrumbado piedra a piedra, revelando debajo un amor que siempre había estado allí, solo que enterrado bajo capas de miedo y resentimiento. «Papi, mira», llamó Luna mostrando sus manitas cubiertas de tierra. «Estoy sucia como mamá». Alejandro se acercó, arrodillándose junto a ella. «La mejor clase de suciedad, princesa, es tierra de sueños». Carmen lo miró con ojos brillantes. «Tierra de sueños» era una frase que él había acuñado años atrás, cuando luchaban por mantener la floristería a flote. La había susurrado una noche oscura cuando todo parecía perdido. «Estamos plantando en tierra